está hablando el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Vamos a escuchar y contarles qué dice. Deal another powerful blow to Putin's war machine. This is a move that has strong bipartisan support in the Congress and I believe in the country. Americans have rallied to support the Ukrainian people and made it clear we will not be part of subsidizing Putin's war. No van a subsidiar la guerra de Putin y que la población norteamericana está a favor de Ucrania y los ucranianos. Because a united response to Putin's aggression has been my overriding focus. Hay que tener una respuesta a los ataques de Putin de manera conjunta. Todos los aliados juntos y unidos. Muchos de los europeos y los aliados pueden que no se nos mucho más junten. petróleo domésticamente que los países europeos combinados. De hecho, somos exportadores de energía. Podemos tomar este paso mientras otros no pueden. Trabajamos de cerca con los socios europeos para una estrategia a largo plazo para reducir su dependencia del petróleo. Nuestros equipos discuten cómo hacer esto y hoy estamos unidos en nuestro propósito de mantener el aumento de presión contra Putin y su máquina de guerra. Este es un paso que tomamos para infligir más daño a Putin, pero eso también creará incomodidad en Estados Unidos. Defender la libertad tendrá costos, nos costará también a nosotros en Estados Unidos. Los republicanos y demócratas entienden y los países lo entienden. Los republicanos y demócratas han estado en acuerdo de que debemos hacer esto. En la última semana hablé con el presidente Zelensky varias veces para escuchar de la situación y consultar con nuestros aliados europeos en apoyo de Ucrania y la gente de Ucrania. Hemos provisto más de $1.000 millones en asistencia de seguridad a Ucrania. Llegan equipamientos de defensa cada día a Estados Unidos y Estados Unidos ayudamos a coordinar la entrega de equipamiento europeo a Alemania, Países Bajos. Trabajamos con eso. También estamos dando apoyo humanitario a Ucrania, a los que aún están en Ucrania y los que se han ido a salvo a otro país vecino. Trabajamos con organizaciones humanitarias para dar decenas de miles de toneladas de alimento, suministro a Ucrania y hay más en camino. En el fin de semana envié al secretario Blinken a visitar a la frontera entre Polonia y Ucrania y Moldova para ver cómo era la situación y reportar de vuelta. El general Milley, el jefe del Estado Conjunto, también estuvo en Europa reuniéndose con sus contrapartes y aliados de la OTAN en el costado del este para asegurar de que esos países que bordean, de que mantendremos nuestro compromiso de la OTAN según el artículo 5. La vicepresidenta Harris visitará en Polonia con aliados. He dejado en claro, Estados Unidos compartirá la responsabilidad de cuidar de los refugiados para que los costos no estén completamente en los países europeos que bordean con Ucrania. Y ayer hablé con mis contrapartes de Francia, Alemania y Reino Unido, mientras Rusia escala la violencia en Ucrania y los pasos que tomaremos juntos con aliados en el mundo para responder a esta agresión. Aplicamos las sanciones económicas más severas y le causa grandes daños a la economía rusa. Ha hecho que la economía rusa se desplome. El rublo bajó 50%. Un rublo ahora vale menos de un centavo estadounidense. Y evitar que el Banco Central de Rusia fortalezca el rublo, no lo podrán hacer. Hemos cortado el acceso de los bancos rusos al sistema financiero internacional y ha derribado su sistema. También aplicamos sanciones a sus industria de semiconductores. Principales empresas se salen de Rusia sin ser preguntado. En el fin de semana, Visa, Mastercard, American Express, todos suspendieron sus servicios en Rusia, uniéndose
a una larga lista de empresas, Nike, Apple, que han suspendido sus operaciones en Rusia. La Bolsa de Comercio de Estados Unidos ha parado el intercambio y el comercio de acciones rusas. El Departamento de Justicia ha formado un grupo de trabajo para ir tras las propiedades de oligarcas rusos y nos unimos a los aliados para confiscar sus yates, sus departamentos de lujos, todo lo que han ganado para asegurarse de que comparten el dolor de la guerra de Putin. Estos son yates gigantes. Algunos creo que son más de 130 metros de largo. Valen cientos de millones de dólares. La decisión hoy no deja de faltar un costo aquí en Estados Unidos. Desde que Putin comenzó a acumular fuerzas militares en la frontera con Ucrania, el costo del combustible aumentó 75% y con esta acción aumentará más. Haré todo lo posible para minimizar el aumento del precio de Putin aquí en casa. En coordinación con aliados, hemos liberado 60 millones de barriles de nuestra reserva. La mitad viene de Estados Unidos y tomamos pasos para asegurar de que haya un suministro mundial de energía. Trabajamos con cada herramienta a disposición con empresas. Diré esto a las empresas de petróleo y gas, a las empresas de financiación. Entendemos que la guerra de Putin contra la gente de Ucrania hace que los precios aumenten, lo entendemos, pero no es excusa para realizar un aumento excesivo de precios o aumentar las ganancias para explotar la situación o explotar a los consumidores estadounidenses. La guerra de Putin nos cuesta a todos y no es el momento de ganar ni aumentar los precios. No toleraré esto, pero también reconozco que esas empresas de petróleo y gas que se salen de Rusia y otras empresas que se lideran, por ejemplo, este es el momento en que hay que hacer nuestra parte y no tomar ventaja. Seré claro sobre dos otros temas. Primero, no es verdad que mi gobierno o políticas evitan la producción de energía local. Eso no es verdad. En la pandemia, las empresas en Estados Unidos bombearon más petróleo en mi primer año de gobierno que mi predecesor. Estamos llegando a una producción récord de petróleo y estamos en camino a hacer un récord el año que viene. En Estados Unidos, 90% de la producción en las costas ocurre en las tierras que no son del gobierno federal. Y el resto, el 10% que ocurre en tierras del gobierno, permite 9.000 permisos para hacer perforaciones. Tienen 9.000 permisos para taladrar en las costas. Seré claro, no están usándolos para producción, es su decisión. Estos son los hechos. Deberían ser honestos sobre eso. En segundo lugar, esta crisis es un recordatorio de proteger nuestra economía a largo plazo y para ello hay que ser independientes en energía. He tenido conversaciones con los aliados europeos de cómo ellos deben lograr eso también. No es sostenible a largo plazo. Esta es una perspectiva que compartimos con los aliados europeos y el futuro en que juntos podemos lograr más independencia de energía. Bueno, lo que está diciendo el presidente de los Estados Unidos es muy interesante en cuanto a la parte económica, porque no nos olvidemos que también todo esto tiene un costado económico importantísimo. Acaba de decir Joe Biden que no vamos a depender de nadie externo en cuanto a abastecernos de energía. Lo que pasa es que en el medio empieza a ver un poco cómo se empieza a manejar y quedar más aislado de Rusia. Hizo referencia Biden al rublo y esto está teniendo consecuencias en el mercado internacional. La sumamos a Sofi Terrile para que nos dé esos números y nos explique un poquito de cómo se está moviendo la economía en el mundo. Sofi. Hola Domi, ¿cómo están? Bueno, obviamente el foco hoy está puesto en el precio internacional del petróleo, ¿no?
Hoy tenemos, por ejemplo, en este momento, el crudo de Texas en el nivel de los $128 más o menos, subiendo un 7%. Y el Brent, que es la otra opción de cotización del petróleo a nivel internacional, también en el terreno de los $132 y subiendo de nuevo un 7%. A ver, les voy a contar en qué nivel estamos, como para que tengamos una idea de qué es lo que está pasando a nivel global con el precio del petróleo. El máximo precio del petróleo de los últimos años fue en junio de 2008. Ahí más o menos cotizó a $147 el barril de Texas, ¿sí? A precios de hoy sería $135. No estamos todavía en ese nivel. Les acabo de decir más o menos $128. Pero es un nivel muy alto. Recuerden incluso que los futuros de petróleo durante la pandemia, al inicio de la pandemia, llegaron a cotizar a valores negativos porque no se sabía a dónde se iba a guardar ese petróleo. No sé si recuerdan ese dato. Bueno, hoy lo tenemos ya a niveles altísimos. Y obviamente esto empieza a repercutir en el precio de la nafta de países donde no está de alguna manera regulado. En la Argentina recuerden que no necesariamente está regulado, ¿no? Regulado de hecho, ¿no? Porque YPF señaliza los precios Marca para el las precio, demás, claro. totalmente, para las demás petroleras. Hoy la Argentina les diría que tiene la nafta más barata de la región, o una de las más baratas de la región. Si lo pasás al dólar paralelo, lo tenés a 50 centavos de dólar, más o menos, según el lugar donde cargues nafta. Esto, Domi, va a hacer que probablemente, como les comentaba desde ayer, venga más gente en la frontera, sobre todo en las provincias del norte, donde es más fácil el paso fronterizo, a cargar nafta a la Argentina, ¿no? Imagínense lo que esto genera en la Argentina con la distorsión de precios que hay. Así que, obviamente, les recuerdo también que, por ejemplo, para que tengan una idea, el galón de nafta en Estados Unidos está por arriba de los $4. Si te vas a Uruguay, más o menos tenés un precio de litro de nafta de $1.70, en México de $1.32, en Brasil de $1.30, y acá de nuevo, si lo pasamos al dólar blue, lo tenés a 50 centavos de dólar. Les cuento también muy brevemente lo que está pasando con las bolsas internacionales. La bolsa de Estados Unidos en este momento, el S&P 500, uno de los índices, está bajando 0,80%, el Nasdaq bajando un 1%, y ya las bolsas europeas, bueno, un poco mixtas, ya cerradas. Obviamente Madrid subió, Alemania bajó, Londres subió un poquitito, todo, vieron que son subas y bajas muy pequeñas. París bajó y las bolsas de Asia también, a la baja. Obviamente mucha incertidumbre por lo que está pasando con la guerra, y ahora ya tenemos este dato concreto que obviamente va a traer seguramente de aquí en adelante muchas más consecuencias en el precio del petróleo y en las bolsas internacionales. Bien, bien, Sofi. Nos quedamos acá charlando en la mesa, no sé si vos querías preguntarle algo. Sí, Dex, yo dale. quería, en realidad esto es importante, Sofi, lo que acaba de pasar, porque dentro de las restricciones que le venían imponiendo a Rusia con las tarjetas de crédito, con las empresas de internet, con empresas privadas, faltaba el tema del petróleo y del gas, ¿no? Que había muchos bloqueos, pero en la parte importante no. Ahora Estados Unidos tiene sus reservas de petróleo, me parece que está viendo como un acercamiento con Venezuela, pero Europa es muy dependiente del gas europeo. Europa... Totalmente. de ruso, Del gas perdón. ruso. ¿Podrá, Sí, sí, sí. Europa puede hacer esto que está pidiendo Biden? Mira, es mucho más complicado obviamente para Europa, sobre todo para países como Alemania, como Finlandia, que son casi, no diría totalmente dependientes, pero sí muy dependientes del gas ruso. 75%, Sofi, del gas que se usa en Alemania, que es un país industrial. No estamos hablando de calentar tu casa, ¿no? Sí. Un país industrial. Sí, sí. 75% de ese gas es ruso. Totalmente, Dex. A ver, recuerden dos datitos, ¿no? Que estaba en marcha y ya terminado y casi, digamos, le faltaban las aprobaciones finales, el famoso gasoducto Nord Stream 2, que unía Rusia con Alemania para abastecer a 26 millones de hogares. Y también recuerden que, a ver, el comentario que hace Fede es muy atinado, porque esto era lo que tardaron en hacer a nivel sanciones, porque Rusia es muy fuerte a nivel energía, ¿no? Claro. Entonces recuerden que cuando fue lo del bloqueo del SWIFT, también se dejó afuera, por ejemplo, al banco de Gazprom, que es el banco de la empresa rusa de gas. O sea, esto, digamos, les duele a los países, a Estados Unidos y a Europa, les duele ese tipo de sanciones porque termina afectando obviamente su matriz productiva
y más. Y el costo de la electricidad en los hogares es como si fuera un impuestazo que suban. Digamos, nosotros no estamos acostumbrados. Y eso que es cara porque ya, tenemos la nuevos- energía. Sí. Y los servicios. Claro. Sí, sí. Claro, Bueno, no por estamos eso que acostumbrados Scholz- porque tenemos luz regulada, pero allá, digamos, un aumento así es muy complicado para los hogares. Claro. Sofi, quédate por ahí que después vamos a estar ampliando un poco lo que acaba de anunciar Biden y lo que tiene como reacción a Europa. Así que en un ratito reconectamos. Pero vos tenés más datos para sumar. No, mira, respecto a esto que estaba conectando precisamente Dexter con Sofía acerca de lo que es el gas ruso para Alemania. Cuando se empezó a hablar de esto, el primero que levantó la voz fue Olaf Scholz, el canciller alemán, que dijo: el gas ruso es un bien esencial para toda Europa y sobre todo para Alemania. Bueno, el petróleo, mientras que nosotros estuvimos hablando, Sí. sumó casi un punto más porcentual de aumento el petróleo Brent. Está cerca del 8% de aumento, ya arañando los $133. Esto siempre Argentina nos termina pateando algo, ¿no? va a traer. ¿Nos tocará, No, Nacho, vos sabés algo de que esto? yo hablaba el otro día con... Digo, bueno, ustedes ahora, hablaba con una empresa petrolera, le digo, ¿cómo están? ¿Están contentos de esto? No, dice no. ¿Los beneficia? No, porque en realidad Argentina lo que tiene sí es primero con las petroleras, para no desabastecer el mercado interno, tiene contratos en donde se garantice el abastecimiento de todas las estaciones de servicio que tienen esas petroleras. Ujú. E incluso algunas también le venden a YPF. Puede generar algún inconveniente la bandera blanca. Las estaciones de servicio de bandera blanca, que son las que no tienen contratos, son estaciones de servicio que cumplen una función social porque son estaciones de servicio familiares y que están generalmente en lugares alejados, Sí. en donde no le conviene a la gran petrolera estar ahí. Esos son los únicos contratos que no están fijos, pero después todas las demás estaciones de servicio tienen contrato de abastecimiento y Argentina privilegia el mercado interno. Recién después lo que sobra es lo que podés exportar. Ahora decía, bueno, con el tema del gas, ¿qué pasa? ¿Se está aumentando la producción o no? Porque está pasando esto con el gas y nosotros tenemos Cerro Dragón, Vaca Muerta. Bueno, ahí en ese sentido lo que pasa, y por eso se está poniendo tanto énfasis, es que hay un cuello de botella en la distribución del gas. Sí. Por eso se empezó a hablar de vuelta del gasoducto Néstor Kirchner. Porque es una obra que se tendría que haber hecho hace muchísimo tiempo. Imagínate, con esa obra hecha hoy, se podría aumentar la producción. No puedes aumentar la producción si no tenés cómo transportar ese Claro, gas. ¿cómo lo llevo? ¿Cómo lo...? Entonces esto demuestra que decís, si vos hubieses estado preparado, hubieses terminado la obra, cuando vos tendrías que haberla terminado, Sí. la situación para Argentina hubiese sido incluso quizás hasta auspiciosa. El tema es, en este país, con este contexto, con todo lo que estamos contando, ¿va a aumentar la nafta? Y, a ver, es una de las posibilidades en Sofi función dice a... que es barata, pero para nosotros, o sea, Es una de las es posibilidades. barata, pero nuestro bolsillo es el que tenemos. En Es dólares. una de las posibilidades, pero también tiene que ver con lo que está sucediendo en cuanto a los subsidios a las tarifas, más como una cuestión de política interna de Argentina. Argentina ya viene con un colectazo del gas porque Bolivia también empezó a exportar menos. Entonces, en ese sentido sí se puede llegar, yo creo que puede tener un impacto más grande en cuanto al gas que en cuanto a A la nafta. nafta.